Distancia hiperfocal, episodio 52. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos Ifaka. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día 24, cuéntame. Pues nada, aquí enrollada en guirnaldas y escuchando villancicos. Eso me gustaría verlo a mí. Me encantaría ver esas estampas. Mejor no. Bueno. Venga, vamos a empezar, A ver, hoy hablamos sobre la importancia de trabajar en tu propio proyecto fotográfico, y Sandra nos va a traer de nuevo a un fotógrafo de esos que esperamos con ansia y con muchas ganas. Pero antes de comenzar, una pregunta rápida. ¿Habéis elegido ya los regalos para estas fiestas? Os propongo algo diferente. ¿Qué os parece una tarjeta regalo canjeable por un taller de fotografía? O, si no, otra opción es una de mis fotografías impresas en papel de alta calidad. Bueno, en cualquier caso, cualquiera de esas dos posibilidades, os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. Venga, episodio 52, proyectos fotográficos en fotografía de paisaje. Como ya sabéis, esto ya es algo habitual, os vamos a dejar toda la información en uno de los posts de mi blog, rafairusta.com/episodio 52, claro, que es que estamos en ese número, todo junto, episodio 52. Bueno, como digo, vamos a empezar hablando sobre el asunto de los proyectos, que ha habido algunos comentarios, algunos correos que nos han dicho, ¿por qué no abordáis este tema? Bueno, pues vamos a intentarlo, siempre obviamente desde nuestro punto de vista y, bueno, dando nuestra opinión, algunos consejos y demás. A ver, generalmente, cuando todos hemos empezado a practicar fotografía, yo creo que todos más o menos lo hemos hecho de la misma forma, que es sin definir una preferencia clara, ¿no? Te compras la cámara o te la regalan y empiezas a hacer fotos y, bueno, pues en un principio no tienes muy claro por qué disciplina decantarte. Lo que sí que creo que es cierto, y es común a casi todos, es que nos apetece fotografiarlo todo. Ya hablábamos de esto en el episodio 50, donde nos preguntábamos si estábamos obsesionados por fotografiarlo todo. Bueno, pues yo creo que todos más o menos hemos pasado por esa fase. Algunos caso, no la abandonamos, Bueno, eso tampoco está mal, Quiero decir que no es que por narices tengamos que decantarnos por un tipo concreto, sino que perfectamente podemos ir, seguir ese ritmo, ¿no? Nos gusta algo, nos llama la atención y, bueno, pues hacemos una foto sin ningún problema. Hoy en día además lo tenemos súper fácil, porque, en fin, vamos a decir que cualquiera puede comprarse un buen equipo, ahorras un poquito, te compras un equipo decente. Cada vez más es habitual el que podamos visitar lugares alucinantes y luego, bueno, ya como punto final, digamos que podemos aprender a revelar y a procesar nuestras fotos pues de forma bastante impactante, ¿no? Para conseguir unos resultados realmente llamativos. Yo creo que creo que estamos de acuerdo, Sandra, en que cada vez es más accesible para cualquier persona a la que le guste la fotografía, ¿no? Creo yo, vamos, que eso cada día es más fácil, cada día se viaja más, cada día podemos llegar a esos equipos, incluso podemos usar un simple móvil que nos da muchísima calidad y unas posibilidades bastante potentes a la hora de poder hacer fotos. Sí, la verdad es que hoy en día yo creo que el que no se quiere o el que no quiere tener la fotografía como afición es realmente porque no le gusta, no porque tenga una limitación, ya sea por medios tecnológicos, como tú bien has dicho, o ya sea por formación, porque yo creo que, en fin, cualquier tipo de formación está al alcance de cualquiera, ya sea desde un punto de vista más básico o intermedio, avanzado, y luego también desde el presupuesto también que te quieras gastar, ¿no? Hay cursos muy accesibles y luego hay otros pues que evidentemente son más costosos, pero bueno, luego también está en función de lo que cada uno se quiera o se pueda gastar, y luego también está el tema de la formación presencial, ¿no? Como por ejemplo los talleres que impartes tú. Eso es, correcto. Bien, pero ahora yo lanzo una pregunta al aire, ¿no? Y invito un poco a la reflexión. A ver, ¿qué pasa
cuando ya hemos llegado a ese punto, ¿no? Ya tenemos un buen equipo, podemos viajar, visitar lugares alucinantes. Bueno, podemos viajar a 20 kilómetros de tu casa o incluso a menos, que no hace falta viajar a 50.000 kilómetros fuera de aquí. Entonces, vale, ya, como digo, tenemos buen equipo, podemos viajar, podemos buscar buenas localizaciones y podemos revelarlas y procesarlas. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, para mucha gente, pues el siguiente paso es seguir haciendo lo mismo. Hacemos fotos y ya está. Pero puede darse el caso que hay alguien que quiera o que tenga la inquietud de destacar, ¿no? De un poco vamos a decir, de la masa que hacemos. Vamos a decir que todos hacemos más o menos el mismo tipo de foto, a veces incluso visitamos los mismos lugares, pero alguien quiere ir un paso más allá, quiere destacar y quiere ser original. ¿Cómo nos podemos plantear esta forma de destacar o de ser originales? Bueno, pues una buena forma sería utilizar todas las herramientas y los conocimientos que hemos ido acumulando durante un tiempo, desde que hemos empezado a trabajar en fotografía. A trabajar, digo, como aficionado, no tiene por qué ser como profesional, ¿eh? Bueno, entonces, como digo, recopilamos todas estas herramientas y todos estos conocimientos y los aplicamos dando una visión única y personal del trabajo que hacemos. Hasta ahí todo perfecto. Vamos a decir que esto sería nuestra arma secreta, que no es ni más ni menos que la creatividad que nosotros desarrollamos, ¿no? Insisto, con esos conocimientos y con esas herramientas que tenemos. Vale, una vez que hemos llegado a ese punto, perfecto, vamos a usar la creatividad, pero estábamos hablando al principio, y tú además comentabas que eres del grupo que te gusta hacer un poco de todo. Habría que ordenar un poco ese caos, ¿no? Insisto, si queremos buscar un poco ese punto de que nos apetece destacar y queremos ser originales, ¿vale? Siempre dejando eso claro. Que no hay por qué hacerlo, pero si buscas y quieres hacerlo, pues bueno, vamos a intentar ordenar ese caos. Si estás de acuerdo conmigo y no te parece malo. Sí, yo solamente quería hacer una puntualización Sí. sobre todo lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que más que por querer destacar o por querer ser original, yo creo que este tipo de reflexión a la que luego vamos a desembocar y que es lo que vamos a desarrollar a lo largo del episodio, es más por una cuestión de aburrimiento. Es decir, que cuando estás mucho tiempo haciendo el mismo tipo de fotos y no tienes ninguna motivación extra más allá de, yo qué sé, pues por ejemplo, en mi caso que me encanta la fotografía de viajes, para mí cada destino es una motivación, pero es ver y sobre todo porque no sé lo que me voy a encontrar, entonces no sé qué tipo de fotografía voy a hacer. Pero en otras disciplinas donde a lo mejor la componente de viaje o la componente de ir a un sitio nuevo no es posible, o bueno, no es posible porque la persona no se puede desplazar o no es posible porque la disciplina no da para más. Yo creo que el tema de estar siempre aburrido de hacer lo mismo o llegar a un momento en el que uno se estanca y no sabe cómo seguir es algo que se da bastante frecuentemente en fotografía y se puede combatir precisamente con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Correcto. Uh-huh. De hecho, bueno, ya antes hemos hecho una pequeña introducción hablando de que cuando empezamos a fotografiar lo hacemos casi a todo lo que se mueve, ¿no? De forma compulsiva. Venga, saco la cámara, pim, pam, pim, pam. Al final, cualquier cosa que nos llama la atención, cualquier escena que vemos así, ¡oh, mira, qué chulo y qué bonito!, ¿no? Pues eso ya lo convertimos en una fotografía. Claro, poco a poco, el catálogo de imágenes va aumentando, va creciendo. Y claro, yo por lo menos, en mi caso, que también he pasado por esta fase, es cuando surge, digamos, esa necesidad de agruparlas, porque digo, es que si no, al final no sé cómo voy a encontrar algo, cómo voy a agrupar algo. Vamos a decir que casi ya aprendemos, con esta forma de trabajar en grupos, aprendemos a hacer una selección de esas escenas que son nuestras preferidas, ¿no? Claro, lógicamente vamos delimitando los temas que más nos interesan, aunque sea a veces quizá de una forma más inconsciente que consciente, ¿no? Y bueno, digamos que estamos definiendo nuestra línea, nuestro interés fotográfico y nos vamos centrando en temas más concretos o con una temática bastante más específica. Digamos que hemos ido puliendo nuestros gustos, nuestras preferencias y, bueno, pues eso, ahora llega el momento de vamos a ordenar todo esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O vamos a ver cómo transmitimos el mensaje que queremos con un cierto orden. Por decirlo de alguna forma, el elemento más pequeño, el mínimo, sería una imagen. Nosotros hacemos una fotografía, una imagen, la seleccionamos como una imagen unitaria y ya está, ya tenemos la imagen. Esta es, no sé, me da igual, una playa, un árbol, en fin, lo que sea. Ese es el elemento individual más pequeño. Luego ya
cuando hacemos una serie de imágenes, perdón, que es un grupo, una recopilación de varias imágenes que generalmente pues, las relacionamos con una idea o con un tema específico, ¿no? Puede ser desde yo qué sé, imaginemos la serie Rojo, que son imágenes que tienen algún elemento rojo en esas composiciones o en esas escenas, o árboles, o playas, o montañas, en fin. Digamos que vamos aumentando del elemento individual sencillo que es la imagen, ya hemos agrupado en una serie y luego ya pasaríamos, digamos, al siguiente estado, que sería un proyecto, que básicamente un proyecto... A ver, todo esto que estoy diciendo es como lo entiendo yo, ¿eh? No es que esto sea algo académico, sino es como lo entiendo yo. Para mí un proyecto sería, digamos, una unión de varias series de imágenes que me ayudan a mostrar mi trabajo de una forma ordenada y digamos, enfocando ahí mi visión personal de cómo analizo, cómo veo yo esas diferentes escenas, ¿no? Lo normal es que en un proyecto intentemos que las imágenes se complementen entre sí, que mantengan una consistencia, por ejemplo, a nivel de procesado. Imaginemos, yo qué sé, que hago una serie de paisajes muy, muy, muy contrastados, o no sé, o que me decanto mira, pues voy a hacer una serie de paisajes en blanco y negro. Bueno, pues ahí tengo ese anexo de unión, ¿no? Esa característica que lo define. O un estilo concreto, yo qué sé, pues voy a hacer solo fotos con angular desde un punto de vista bajo. Bueno, o con una composición. Voy a hacer en este caso un proyecto solo de fotografías utilizando líneas o utilizando, no sé, formas dentro de la escena, o solamente colores. Digamos que para mí eso es un poco como yo defino un proyecto. Insisto, un grupo de varias series de imágenes, o bueno, una serie solamente. Y bueno, a ese proyecto le puedes aplicar o no un nombre, en fin. Vamos a decir que le puedes añadir esa personalidad propia, ¿no? que tiene como trabajo en conjunto. No sé cómo lo ves tú, si estás de acuerdo con esta definición que yo hago así un poco sacada de la manga. Te cedo la Sí, palabra. yo creo que sí, que al final verás, un proyecto quizá tú lo has descrito un poco más desde el punto de vista más técnico, y ahora voy a poner yo el lado un poco más intangible. Muchas veces también un proyecto lo que tiene es una narrativa detrás. Es decir, que lo que estás contando es una historia, pues ya puede ser, por ejemplo, una historia de un sitio, que es algo que de lo que luego os comentaré un poquito más cuando hablemos del fotógrafo que traigo en este episodio. O puede ser, pues por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Una temática, pues no sé, se me viene ahora a la mente, por ejemplo, un proyecto que está realizando uno de nuestros oyentes, que hace poco pues se hizo con un iPhone 11 y está haciendo fotografías del sitio donde vive de noche. Y todo eso empezó pues tontamente porque quería probar el nuevo modo nocturno este que tienen los iPhone 11 y bueno, lo bonito de un proyecto yo creo que es que lo que tiene es que te mantiene entretenido durante mucho tiempo, porque al final el proyecto dura el tiempo que tú quieras, es decir, empieza y acaba cuando a ti te apetezca, que yo creo que es algo difícil de determinar cuándo acaba un proyecto, a menos que sea algo que tú realmente hayas establecido en el tiempo, pues porque, por ejemplo, sea, no sé, una serie de eventos que realmente sean finitos. Y luego otra cosa que me parece muy interesante, y vuelvo al principio, es el tema de la narrativa, ¿no? Es decir, que las fotos entre sí no solo se complementen y, como decías tú, también tengan una serie de rasgos estéticos comunes, sino que también cuenten una historia, es decir, que se vaya viendo que ese proyecto tiene un porqué, que hay un motivo que nos ha llevado a hacerlo y sobre todo que cuente algo, porque al final ver una sucesión de fotos de palmeras o ver una sucesión de fotos, por ejemplo, pues también se me viene a la mente alguno de los proyectos del fotógrafo del que os hablaba en el episodio pasado, en el 51, y por ejemplo, pues hay uno de los proyectos que tiene que fotografía piscinas vacías. Uh-huh. Es decir, en recintos donde hay una piscina pero no hay absolutamente nadie. Y cada foto individualmente cuenta una historia, pero lo bonito es ver el conjunto y
luego también darse uno cuenta no solo del mensaje que está transmitiendo, sino también de la dificultad que tiene, pues eso, el meterte en una piscina y que no haya nadie dentro, ¿no? Entonces, yo creo que eso va un poco en la línea de lo que comentaba al principio, de intentar salirse como fotógrafos, intentar salirnos de no solo de lo establecido y no solo intentar buscar originalidad, sino también ponernos retos para que al final hacer fotos no se convierta en algo mecánico o en algo que ya hayamos hecho muchas veces y que nos canse o nos aburra. Ujú. Por cierto, estaba yo pensando que podía ser un proyecto interesante, ya que tú has hablado del tema de las piscinas, trabajar solo con una piscina y hacer un proyecto de fotos de diferentes ángulos fotografiando esa piscina. Sí, claro, por supuesto, ¿por qué no? Sería Al otra final, opción. efectivamente, al final lo bonito de la fotografía y en concreto de un proyecto es que al final los límites los pones tú, ¿no? Ujú. Y nadie te tiene que decir ni dónde empieza ni dónde acaba, ni cómo llevar a cabo un proyecto, ni tampoco la evolución que va a tener el proyecto a lo largo de su vida, puesto Claro. que puede ser un proyecto, por ejemplo, a lo largo de varios años, ¿no? Recuerdo cuando entrevisté, por ejemplo, a Tino Soriano en Destinos Ifaka y él me hablaba sobre su experiencia fotografiando a niños enfermos de cáncer, y es algo que nunca ha dejado de hacer, y yo estoy segura de que la manera que tenía Tino de ver a esos niños cuando empezó no es la misma, o a los familiares, porque también fotografía todo el conjunto de la familia, pues seguramente no es la misma, no los ve ya con los mismos ojos que lo hacía hace pues, 10 o 15 o más años, ¿no? Ujú. Sí, no, O sea que al final un proyecto, y perdona, y con sí, esto sí. ya termino, al final un proyecto no solo evoluciona en sí mismo, sino que también te ayuda a evolucionar como fotógrafo y a entrenar, digamos, o a, ¿cómo lo puedo decir? O a que tu ojo aprenda a ver de una manera diferente. Claro, fíjate, uniendo justamente esto que acabas de decir con lo que yo tenía anotado aquí en mis notas, tenía puesta un punto muy, muy interesante que tiene mucho que ver con esto, como digo, que dices, ¿no? Y es que al seleccionar el contenido que vamos a incluir en nuestro proyecto, creo que tendríamos que aprender a ser más críticos con nuestro trabajo, porque muchas veces yo creo que nos falla eso, ¿no? Yo qué sé, tengo 25 fotos de un sitio y elige 3. Uf, qué difícil. Ya, pues tienes que aprender a elegir, a reducir ese número de fotos, ¿no? Y como digo, esto creo que nos ayudaría a ser más críticos con nuestro trabajo, no ser excesivamente, digamos, tampoco llevarlo a un extremo de decir, no, de 25 es que no se salva ninguna. Hombre, pues si has elegido 25, alguna tienes que salvar, ¿no? Tenemos que aprender a buscar, digamos, la relación entre las imágenes que queremos incluir en un proyecto, pues eso, para darles consistencia y, por supuesto, para que nos ayude a comunicar nuestro mensaje, ¿no? Que es un poco lo que decías tú antes, para que nos permita o nos ayude a contar nuestra historia de una forma mucho más completa. A veces cuando visitamos un lugar, pues no sé, hoy en día, además que estamos muy acostumbrados al tema de las redes sociales, pues claro, ponemos generalmente una foto, bueno, a lo mejor pones, yo qué sé, igual una serie de 2, 3 como mucho, pero muchas te quedan ahí y dices, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor, claro, igual piensas en, voy a poner una foto de detalle, pero claro, es que esta no va a tener muchos likes en Instagram, entonces no la pongo. Bueno, pues un proyecto de este tipo nos ayudaría a eso, a dar un conjunto un poco más amplio, contando una historia con diferentes elementos, aunque sean, entre comillas, menos, vamos a decir, menos comerciales. Otro aspecto muy interesante de lo que has contado es que yo creo que hay dos formas de abordar un proyecto. La primera es partiendo de fotos que ya has hecho. Entonces intentar, como tú bien dices, pues agrupar una serie de ellas o intentar buscar eso, un hilo conductor entre una selección de fotos que ya hemos hecho. Y otra forma de abordarlo muy interesante es empezar de cero. Es decir, no sé, pues vivo en Santiago de Compostela, es un sitio donde llueve una barbaridad y entonces pues me voy a dedicar a salir a la calle y a fotografiar a gente en momentos de lluvia. Pues ¿qué hacen? Pues yo qué sé, saltar charcos, ver los diferentes paraguas que usa la gente, o está cayendo una tromba de agua y cómo se refugian, no sé. Y eso sería a partir de cero y en base a esa idea, pues empezar a construir fotografías que encajen dentro de esa idea que tengo de, pues eso, fotografiar un sitio donde la lluvia es más o menos perenne, ¿no?
Y creo que las dos aproximaciones son muy interesantes y son un ejercicio diferente, en el sentido en el que uno es un ejercicio más de construir una narrativa con unas limitaciones impuestas porque las fotos ya están hechas, y en el otro es un ejercicio de creatividad en el proceso, digamos, de captura y de creación de la imagen, también con otras limitaciones y con otra serie de restricciones que también te has puesto para que todo tenga una coherencia. Y creo que las dos aproximaciones son muy interesantes y yo no descartaría o no dejaría de hacer una con respecto a la otra. Yo intentaría, si alguien en algún momento se plantea la posibilidad de empezar un proyecto, de hacer las dos. Sí, de hecho, fíjate, estaba yo a punto de comentar, ¿no? Que cuando nos planteamos un proyecto, como dices tú, desde cero, que no tenemos nada hecho, no es una recopilación de fotos que hayamos hecho, sino que empezamos desde cero. Personalmente yo creo que cuando pensamos en ese proyecto a nivel de grupo de fotos, yo creo que esto nos va a hacer que cambie nuestro hábito a la hora de hacer fotos. Porque, a ver, más que nada digo porque no es el hábito de cojo estas fotos, 4 o 5 paisajes, no, sino aquí, como dices tú, tengo que plantear una narrativa diferente. Creo que nos hace reflexionar a la hora de enfrentarnos a una escena, sobre todo pensando que tenemos que tomar unas decisiones, no solo pensando en una imagen individual, sino en un conjunto de imágenes que van a tener que tener una relación entre ellas, ¿no? Entonces yo creo que ese ejercicio sí que es positivo en ese sentido. No es tirar de lo que ya tienes, sino voy a romperme un poco la cabeza, eso, y sobre todo voy a salir de la zona de confort en la que estoy metido de forma habitual y voy a romperme un poco más el coco para eso, para intentar hacer una serie de fotos diferentes para incluirlas dentro de ese proyecto. Así como lo veo yo al menos. Realmente es que yo creo que nos haría salir de la rutina en la que estamos encerrados muchas veces, además abundando en lo que tú decías de que a veces llega un momento que nos aburrimos. Es que siempre hago lo mismo, voy a los mismos sitios, en fin, el modus operandi es el mismo. Bueno, pues yo creo que el marcarte un proyecto te va a obligar a que tú cambies el chip, creo yo, vamos. Sí, y luego además también se pueden tener varios proyectos abiertos a la vez e irlos completando con el paso del tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, una persona que viaja mucho por trabajo y que de repente, pues no sé, tiene un proyecto sobre lo que tú decías, ¿no? El color rojo. Puedes ir a buscar fotos en donde incluyas algún elemento que sea rojo, o también hay veces que te las puedes encontrar y que de repente te encuentres con esa foto y digas, ostras, pues esta foto que acabo de hacer pues me sirve para mi proyecto tal o mi proyecto cual. Con lo cual eso también añade un cierto elemento sorpresa y un cierto, pues eso, una cierta serendipia, ¿no? O un momento así inesperado, que también le da un poquito de magia a la fotografía, porque si al final lo único que hacemos es ir a cazar, y no nos dedicamos a veces a pescar, que yo creo que también es algo muy interesante, pues no sé, nos falta un poco ese elemento sorpresa, que yo creo que es uno de los elementos mágicos de la fotografía, y es el pensar que una cosa va a ocurrir de una manera y luego resulta que no siempre ocurre así. Y ya hemos hablado también en ese sentido de cómo gestionar las frustraciones, etcétera, etcétera, pero que creo que eso es uno de los puntos mágicos de la fotografía, ¿no? Que a veces tiene momentos inesperados que nos pueden sorprender para bien. Pensando en diferentes tipos de proyectos, bueno, aquí, pues claro, imaginación al poder. ¿Cuánto tiempo de podcast tenemos? Pues tenemos aproximadamente 4 días y medio. No, bueno, vamos a dar alguna pincelada. Yo tenía por aquí anotadas algunas cosas, porque claro, es que esto es infinito, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre que tú imagínate que vas a hacer, o haces habitualmente visitas a bosques, ¿no? Bueno, pues es que ahí tienes diferentes posibilidades, desde agrupar por diferentes ángulos, diferentes épocas del año. Por ejemplo, puedes ir en las 4 estaciones a hacer el mismo encuadre, vamos a decirlo así. No hace falta que marques las patas del trípode en el suelo
suelo para volver ahí, sino aproximadamente, y eso fotografiar pues en otoño, en primavera, verano, otoño, invierno, esa misma escena con 4 puntos de vista, ¿no? Puedes jugar con diferentes longitudes focales, no solamente una vista con un angular, sino también en fijarte más en los detalles, no sé, ya decíamos antes, fotos en blanco o sea, en blanco y negro, o solamente color, o todas en vertical, o todas en horizontal, no sé, es que hay muchísimas cosas. Al final, pues básicamente lo que tienes que hacer, creo yo, es pensar, lo que ya decíamos antes, dar una coherencia, contar una historia también. Puedes hacer una colección, yo qué sé, si estamos hablando de fotografía de paisajes, que pues playas de una zona concreta, en fin, yo qué sé, es que esto es infinito, es infinito. Luego tengo aquí una lista más de posibles proyectos, ¿eh? Hay algunos que son más, digamos, más exigentes que otros. Por ejemplo, estoy pensando en típico como proyecto 365, ¿no? Que es una foto cada día. Pues bueno, tú tienes que ver si realmente dispones de ese tiempo, si vas a aguantar la presión, si no te vas a aburrir durante un año entero haciendo una foto al día. Claro, pero haciendo una foto al día, bueno, pues hacerlo como quieras, ¿eh? Con el móvil, con cámara o fotos un poquito más preparadas. ¿Que esa regularidad de una al día es demasiado para ti? Bueno, pues puedes hacer el típico proyecto a 52 semanas, una foto por semana. Puedes bajar incluso, es decir, pues es que 52 semanas igual se me hace un poquito largo. Bueno, pues voy a hacer uno de solo 30 días, así te marcas una meta un poquito más inmediata, ¿no? Es que podríamos estar diciendo aquí, yo qué sé, pues un proyecto de fenómenos meteorológicos, fotos con niebla, arcoíris, con tormentas, con rayos, no sé. Ya os decía, el de las 4 estaciones. Es que no sé. Pues, Sí, no, las temáticas son son infinitas. Claro, Y de claro. hecho, volviendo un poco al tema de las sorpresas y de ver y de jugar con lo que te puedes encontrar, y a raíz de lo que estabas comentando tú, de fotografiar los mismos sitios en distintos momentos del año, pues mira, precisamente hace un par de días estaba leyendo un post que ha publicado Ignacio Izquierdo en su blog, que pondremos el enlace también en las notas del episodio para que los oyentes lo puedan disfrutar. Y en este post pues cuenta la experiencia que tuvo durante 4 días en un parque que hay en Asturias, que se llama el Parque de Redes, ¿no? Y bueno, pues él cuenta como a lo largo de estos 4 días, realmente cuando él llegó al parque era en pleno otoño y el parque estaba absolutamente precioso, de colores, unos hayedos rojos, amarillos, incluso todavía quedaban tonalidades de verde. El tiempo se fue estropeando y bueno, pues cuando se fue del parque estaba todo completamente nevado, el invierno había entrado en cuestión de una noche y es muy espectacular no solo ver sus fotos, que además son absolutamente preciosas, sino el cómo él realmente de pensar en visitar varios puntos del parque, finalmente se quedó únicamente en un solo refugio y a lo largo de esos 4 días repitió rutas precisamente para volver a fotografiar los sitios por los que había pasado el primer y el segundo día, primero en otoño y luego en invierno. Y es muy sorprendente ver cómo, pues eso, en cuestión de 2, 3, 4 días el paisaje había cambiado por completo, bueno, hasta el punto que él incluso se pierde por los senderos porque ya no ve las piedras ni las marcas, bueno, en fin, luego él ya tiene, o sea, ahí ya hay una serie de anécdotas que ya, en fin, no os voy a desvelar para que os leáis el post completo, pero de hecho él, uno de los juegos que propone es ver si el lector es capaz de reconocer los mismos sitios en otoño y en invierno, es decir, sin nieve y con nieve. Uh-huh. Y merece mucho la pena. Y eso es algo que de repente se encontró, o sea, no pensaba para nada que su experiencia en el parque a lo largo de esos 4 días iba a ser ahí, y fue una manera de, bueno, pues de aprovechar, digamos, el contratiempo con el que se encontró. Uh-huh. Sí, sí. Yo como sigo sus stories ya me conozco la historia. Un saludo desde aquí a Ignacio, por supuesto. Sí, le mandamos desde aquí un abrazo. Bueno, vale, ya hemos hablado de cómo hacemos un proyecto, todavía no hemos decidido cuál, pero bueno, ya elegiremos alguno. Y claro, ahora el siguiente punto sería, una vez que tenemos este proyecto, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo presentamos este proyecto? ¿Nos lo guardamos? ¿Lo queremos publicar en algún sitio? Entonces, bueno, yo os voy a dar algunas ideas
Si a ti, Sandra, se te ocurre alguna más, pues también la añadimos. Y bueno, pues yo empezaría por algo más básico. Digo porque a veces es que nos encontramos con que no sabemos dónde publicar o qué hacer, cómo enseñar eso que hemos creado, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo básico y fundamental es que tengamos o bien una página web o un blog. Hay servicios de blog incluso gratuitos que no tienes que montarte una página web ni pagar hosting. O sea que o bien en una página web que tengas ya, o si no, crear un blog, por ejemplo. Otra opción, bueno, ¿por qué no publicas ese proyecto en un libro electrónico? Haces una recopilación, puedes incluir texto o no, eso ya como tú quieras. Siguiendo un poco más allá, un poco más a la parte más física, puedes imprimirlo, por ejemplo, en tamaño DIN A4, o más pequeño o más grande. Eso ya depende de cómo quieras manejarlo tú. Y luego hay unas cajas en las que puedes guardar las fotos y la verdad que queda un producto muy chulo, ¿no? Que, oye, te sientas en el sofá, puedes ir repasando las fotos que hiciste o revivir esos momentos de esas fotos y de ese trabajo. Otro paso más allá. Los que trabajan con Lightroom, no sé si sabéis que hay un módulo, que es el módulo libro, que puedes hacer un libro directamente desde ahí. Luego os hablaré yo de algunos libros que yo hice con este sistema. Bueno, yo no lo hice con Lightroom porque en aquella época todavía no lo venía implementado, pero la empresa y el sistema es el mismo, la empresa Blur. Y luego, esto ya para los que tengáis casa grande, pero grande, podéis imprimir, buscar una pared en casa y podéis imprimir en tamaño grande y poner esas fotos en la pared grande, no sé, una pared, o yo qué sé, no sé, se me ocurre que podéis colgarlas del techo, en fin, no lo sé, hay muchas posibilidades. Y luego otra opción, como no, sería preparar una exposición con ese proyecto, intentar que, no sé, en alguna casa de cultura y demás, pues que os puedan dejar el presentar ese trabajo. No sé si... O incluso en algún bar o en alguna cafetería, que no tampoco es. hay que... Quiero decir que hay veces que es tan sencillo como eso, como, oye, tenemos algún amigo que tiene un local, pues eso puede ser una tienda o Claro. puede ser una librería, pero se me ocurre que un bar o una cafetería es un sitio como muy abordable y muy sencillo, vamos, y lo digo porque no sería la primera vez que voy a una cafetería y las fotos que hay pues son fotos de gente y hay veces que se venden incluso, o sea que eso también puede ser una opción. Hombre, yo sinceramente y por mojarme, si tuviera que quedarme con alguna opción, yo siempre... pero porque yo tiendo ya a desprenderme de todo lo físico, yo optaría por algo digital, porque al final, aunque yo no soy muy partidaria de enseñar mis fotos, pero sí que es verdad que, hombre, es bonito compartirlo y sobre todo ver cuál es la reacción de otras personas ante ese proyecto que tú lo has concebido de una manera y sobre el que tienes una postura y una idea muy clara, y enseñárselo a otra persona pues para que te dé su punto de vista y para que, bueno, pues no solo lo típico de me gusta o no me gusta nada, ¿no? Sí. Sino que a lo mejor, bueno, pues sobre todo si es un proyecto que sigue vigente, pues a lo mejor le puede dar un giro nuevo o puede completar con una, no sé, con una forma de enfocarlo que a lo mejor a ti no se te había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que soy quizá un poquito más partidaria de lo digital, de pues eso, de abrir un blog o de colgarlas en un sitio tan sencillo como Flickr o, en fin, o cualquier sitio de estos en el que puedes subir tus fotos, y luego es tan sencillo como enseñarlas en el móvil. Claro. Luego, a ver, hay otra opción que la he dejado un poco apartada, pero aún así quería comentarla. Si tenéis el interés o queréis intentar que alguna revista o algún periódico os compre la colección, bueno, hoy en día los presupuestos para estas cosas están como están. No sería raro que quieran que lo hagáis gratis. Por favor, no lo hagáis gratis. Ya no solo por vosotros, sino por la profesión. Un medio de comunicación como una revista o un periódico va a sacar rendimiento de ahí, de la publicidad que va a hacer. Entonces, por favor, no se lo regaléis, porque es vuestro trabajo, tenéis que darle valor, tenéis que hacer que vuestro trabajo tenga valor, y si lo regaláis, pues realmente estáis tirando piedras contra vuestro propio tejado. Esa es la vena de fotógrafo profesional que me ha salido, pero bueno, quería comentarlo. Y bueno, ya por mi parte, ya para terminar, yo os voy a hablar de algunos proyectos que hice en mi época, que tenía más tiempo y podía hacer cosas. Y bueno, pues luego tú, Sandra, si tienes alguno que has hecho también, puedes comentarlo. Bueno, básicamente yo lo que hacía, empecé en el año 2008. Bueno, pues lo que hacía era recopilar fotos de los viajes que hacía y creaba un libro.
como antes os comentaba, con la empresa Blur. En aquella época no se podía hacer desde Lightroom, ahora ya se puede hacer, que es todavía más sencillo. Entonces yo, bueno, pues empecé en mayo de 2008 y hice así como prueba un proyecto de panorámicas. Son solamente 20 páginas, un tamaño de 25 por 20. Y bueno, esta fue mi primera aventura de autoedición de un libro, que bueno, pues siempre te hace ilusión, ¿no? Vamos, que fue un libro para mí, que no es que saqué 20 copias del libro, no, hice un libro para mí. Fue una amplia edición de un ejemplar. Exactamente. Eso fue en mayo, como digo. Al mes siguiente, en junio, ya dije, venga, vamos a darle un poquito más de caña, porque ese proyecto de esas 20 páginas fue un poco para probar, ver el resultado del material y demás. Bueno, pues ya lo siguiente fue un libro de 136 páginas, con el mismo tamaño, 25 por 20, en el que cuento cómo fue mi primer viaje a Escocia. Escocia, 1.200 millas de aventura, ¿no? Y ahí ya digo, bueno, pues ya tiene un poco más de entidad, 136 páginas, también una amplia edición de un libro. Después, en noviembre de 2009, al año siguiente, que estuvimos de viaje en Austria, pues también un libro de 160 páginas. Y luego hice un proyecto finito, que tú antes hablabas de los proyectos finitos. Y es un proyecto que hice sobre las World Series by Renault en Bilbao. En Bilbao hace unos años, en el año 2008, se hizo una competición de Fórmula, lo que sería parecido a la Fórmula 1, pero bueno, una serie más baja, claro. La Fórmula 3000, que también es una serie baja, bueno, pues esto eran las World Series by Renault. Se hizo un circuito urbano y bueno, fue un acontecimiento en la época y tuve la suerte de poder cubrirlo durante 4 días. Y bueno, pues creé un libro. Son 154 páginas. Y como digo, es un proyecto que tuvo su principio y su final, claro, cuando empezaron los entrenamientos hasta que se acabó. Y luego el más ambicioso de todos y el más grande fue en julio de 2010, un proyecto sobre mi viaje a Islandia entre hielo y fuego, tamaño grande, 33 por 28 centímetros por página, y aquí, agárrate, 236 páginas. Que se dice pronto. Y bueno, eso básicamente es, digamos, lo que hice con una presencia física en modo de libro. A partir de ahí, claro, me quedan muchos proyectos por hacer, recopilaciones de diferentes viajes, pero es que ya lo que no tengo ahora es tiempo. Porque, bueno, meterte en una liada de estas de un libro de 236 páginas es complicado. Maquetación, selección de fotos, en fin. Al final, como te digo, tuve que dejarlo. Las fotos las tengo ahí, lógicamente, pero bueno, no las tengo todavía en formato libro. No sé si alguna vez a lo mejor me liaré con ello. No lo sé. Pues yo con respecto a proyectos, mira, ahora mientras los estabas contando estaba pensando y yo decía, bueno, es que yo no he hecho un proyecto en mi vida, pero sí, la verdad es que sí. Después pensándolo sí que he hecho alguno que son realmente proyectos muy personales y que pues prácticamente lo hemos visto 20 personas porque son las únicas personas a las que les hace gracia. Y es que yo una vez al año pues viajo con mi familia, viajo en concreto con mis sobrinos, y entonces bueno, pues para conservar el recuerdo de ese viaje hago un vídeo. Entonces hago un vídeo con las fotos, le pongo música e incluso hay veces que los grabo en vídeo y pongo alguna escena divertida, ¿no? Entonces luego le pongo títulos de crédito, en fin, es un trabajal que lleva bastante tiempo, pero luego es verdad que el resultado pues es muy chulo, merece la pena, y también son proyectos finitos porque realmente es lo que ha durado ese viaje y tiene un principio y un final. Y luego también es verdad que empecé queriendo hacer pues recopilaciones de, digamos que con una selección de entre 40 y 50, por limitarme, fotos de sitios emblemáticos en los que hubiera estado, ¿no? Pues ya sean países o ciudades. Entonces es algo que tengo ahí hecho para muchos sitios. Generalmente no suelo ni siquiera publicarlo en ninguna parte. Durante un tiempo las estuve subiendo en Flickr. Tengo también mi página web ahí un poco abandonada, pero me pasa exactamente lo mismo que a ti. Al final el trabajo me come gran parte de mi tiempo y sobre todo paso muchas horas delante del ordenador, con lo cual al final el tiempo libre que me queda pues me cuesta mucho trabajo ponerme otra vez delante del ordenador y hacerlo. Entonces lo digo con mucha pena porque me gustaría que mi motivación fuera otra, pero últimamente estoy en un momento en el que no puedo ya de más horas de ordenador.
Genial. Que sepas que acabo de apuntar la opción del vídeo, que a mí no se me había ocurrido, fíjate, y acabo de añadirla en las formas de presentar eso, un proyecto. Vamos, que no sé en qué estaba pensando yo, que la idea del vídeo no la había contemplado. Así que genial, porque ya está añadido en la lista. Bueno, pues yo creo que hemos hecho así un repaso un poquito amplio. No es para nada un resumen, sino que ha sido un repaso No, que va, bastante que largo. va. Y nada, que os animamos desde aquí a que os planteéis hacer un proyecto y que incluso, si ya tenéis alguno hecho, pues que nos enviéis un correo para decirnos, o bueno, o si no por Twitter, pues mira, este es mi trabajo sobre este tema, un proyecto que he hecho sobre en fin, que nos lo enviéis, que estaremos encantados de echar un vistazo. ¿De acuerdo? Claro, claro que sí. Venga, seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Hablamos de viajes con Sandra y a ver a quién nos traes hoy. Adelante, cuando quieras. Bueno, pues hoy os traigo a un fotoperiodista estadounidense que se llama Mika Albert. No sé si alguno de vosotros lo conocerá ya. Yo lo conocí hace relativamente poco. Pero la verdad es que la calidad de su trabajo me llamó la atención de inmediato y bueno, pues me lo apunté ahí para incluirlo en esta sección y hoy os lo traigo. Como siempre, os vamos a dejar un enlace tanto a su página web como a sus redes sociales para que podáis ver la calidad de su trabajo. Y como os decía, pues se trata de un fotoperiodista estadounidense que está basado en California, pero que ha viajado a muchas partes del mundo y ahora os voy a contar un poquito su trayectoria y por qué su trabajo me parece interesante. En realidad su relación con la fotografía, pues empieza como suele empezar en muchas ocasiones, pues a través de un familiar, y él tenía un abuelo al que le gustaba mucho la fotografía. Pero digamos que el punto de inflexión ocurre en 2005 cuando Mika junto con su mujer pues estuvieron trabajando como voluntarios en Kenia y en República Democrática del Congo. No estuvieron mucho tiempo, pero el tiempo que estuvieron ahí pues Mika lo dedicó, aparte de sus labores como voluntario, evidentemente, a documentar un poco no solo el proceso de lo que hacía trabajando, sino pues de la gente que vivía ahí y de cómo vivían ahí. Digamos que el shock cultural y el hecho de poder documentarlo y el hecho de poder volver a vivir esas imágenes supuso un antes y un después, digamos, en su vida, y decidió pues que el fotoperiodismo era la mejor manera de darle visibilidad pues precisamente a esos temas que ocurren todos los días en muchas partes del mundo, y esas historias que pues muchas veces pasan desapercibidas, o bien porque están en regiones que son de difícil acceso, o bien porque sencillamente pues alguien en alguna redacción de algún medio de comunicación considera que no es lo suficientemente interesante como para darle cobertura. Entonces, bueno, pues la principal razón por la que Mika Albert está hoy en esta sección es precisamente por eso, por su compromiso con las causas humanitarias y por esa voluntad que tiene de querer captar con su cámara aquellos temas y aquellas historias que, bueno, pues que de otra manera se quedarían en el olvido y que pasarían completamente desapercibidos, ¿no? Si os metéis en su página web o incluso le echáis un vistazo a su perfil en Instagram, pues podréis ver que la mayor parte de su trabajo se desarrolla en el continente africano y en Oriente Medio, donde ha estado, pues ya os podéis imaginar, en medio de conflictos armados, problemas de hambre, en países con desigualdades sociales, en medio de crisis políticas, es decir, no ha visto nada bueno. Todo lo que capta su cámara pues generalmente suele ser situaciones en las que el hombre se encuentra en dificultades. Pero digamos que lo que más me ha llamado la atención de sus imágenes es su capacidad de fotografiar el horror con una cercanía tremenda y sobre todo con mucho respeto. Y yo creo que eso es algo que tenemos que valorar hoy en día, porque muchas veces se cae en el amarillismo fácil, ¿no? y en provocar la lágrima del espectador con pues fotografiando cualquier cosa terrible que nos ocurre a nuestro alrededor sin
pararse a pensar e ir un poquito más allá y el intentar no solo describir cómo se siente esa persona, sino pues intentar ayudarla de alguna manera o por lo menos tratarlo con un cierto respeto y no como si fuera pues eso, un medio para pues que la redacción me pague otro trabajo más y punto, ¿no? Entonces, veréis que en la mayoría de sus fotos pues están hechas con focales fijas. Normalmente él admite que suele trabajar con un 35 milímetros y por lo tanto, pues esa sensación de cercanía y de querernos adentrar en lo que él está fotografiando y en el mundo o lo que le está rodeando, pues la consigue muy fácilmente a través de esta parte técnica, digamos, ¿no? Luego además también tiene una forma de encuadrar, de darle un tratamiento a las imágenes que veréis que también tiene, no sé, es muy personal. Es que perdonadme porque me resulta muy difícil de describir. A veces las imágenes te dejan, te dejan tan impactada que es difícil describir con palabras, lo que os invito de verdad a que vayáis a ver con vuestros propios ojos en lugar de escucharme a mí. Y en este sentido, si solo tenéis tiempo para ver un único proyecto de todos los que ha hecho Mika, que ya os digo que son muchísimos, yo os recomiendo que vayáis a su página web y que os metáis en una sección que se llama Buried in Dandora, que significa enterrados en Dandora, que es un reportaje sobre el único vertedero que tiene Nairobi, que es la capital de Kenia, y que pudo llevar a cabo pues gracias a una beca que consiguió del Centro Pulitzer para los reportajes de crisis, ¿no? O relacionados con alguna crisis. Obviamente una de las fotos de este proyecto pues le valió un World Press Photo en 2013 y para que veáis que no solo merece la pena este proyecto, pues os puedo comentar que Mika ha estado en infinidad de países, ha perdido la cuenta del número de campos de refugiados en los que ha estado, zonas de conflictos, territorios controlados por rebeldes, en fin, pues que sus reportajes se han publicado en medio mundo y que, pues es una persona cuyo trabajo realmente merece mucho la pena. Y quería terminar con un pequeño apunte, y es que en su página web además Mika tiene un blog y en este blog cuenta muchas cosas personales y sobre todo cuenta viajes que hace con su familia, y es que aunque parezca mentira, aún tiene tiempo para viajar con su familia. Y no solo los cuenta a través del texto, sino que los cuenta a través de las imágenes. Y a mí me gustaría que hicierais el ejercicio de contraponer sus fotos personales con sus fotos profesionales y que veáis si realmente hay alguna diferencia entre ambas o no, y que pues que veáis cómo retrata su vida personal y cómo retrata los temas, digamos, desde un punto de vista más profesional, y luego venís y nos lo contáis. Nos contáis a ver qué os ha parecido. Genial, pues nada, recogemos esa invitación a visitar su página web. Espero que todos hagan lo mismo y que muchísimas gracias por traernos el trabajo de Mika. Seguimos adelante. Bueno, Sandra, pues nada, ya estamos. Ya enseguida te voy a dejar que vayas a terminar de ultimar esos detalles de las guirnaldas, en fin, toda la Bueno, me he tenido que quitar alguna de la boca, no te creas, para poder hablar. Bueno, pues nada, que estamos ya en el tiempo de despedida, así que cuando quieras comentarles nuestras redes sociales y demás. Sí, pues nada, yo como siempre os digo al final de cada episodio, ya sabéis que podéis dejarnos cualquier consulta o cualquier propuesta, o incluso compartir con nosotros vuestros proyectos a través de la sección de comentarios del artículo del blog que Rafa publica siempre que publicamos un episodio, y luego también podéis poneros en contacto con nosotros pues a través de las redes sociales. En el caso de Rafa podéis hacerlo a través de Instagram, mencionando su usuario, que es Rafa Irusta, y en el caso de Twitter pues podéis mencionarnos tanto a Rafa como a mí. En el caso de Rafa siempre es Rafa Irusta y yo soy Vallausa,
que se deletrea VA, 2 Ls, AUSA. Y nada, aprovechad ahora que seguramente muchos de vosotros tenéis días de descanso, pues eso, para contadnos qué proyectos tenéis entre manos y si tenéis pensado pues empezar alguno ahora que empieza un año nuevo o bueno, si queréis compartir con nosotros algunos que ya tengáis o bien terminados o bien en curso. Eso es. Bueno, una cosita más. La dirección para los jamones y regalos ya os la damos aparte. Eso contactáis por privado y ya, digo por si nos queréis mandar algún presente. Sí, mientras no nos manden guirnaldas, yo encantada. En fin, pues nada, Sandra, muchísimas gracias. Una semana más, en una ocasión más. Un placer, como siempre, ya sabes, encantado de que estés por aquí. Y bueno, pues eso, que pases unos felices días y en 14 días, en 2 semanas, estamos por aquí de nuevo, ¿vale? Pues sí, aquí estaremos. Gracias a ti, como siempre, por dejarme este rinconcito para decir mis tonterías. Y nada, nos escuchamos muy pronto. Muy bien, venga, pues un abrazo y hasta dentro de un par de semanitas, ¿de acuerdo? Venga, Sandra, agur. Bueno, pues nada, por mi parte simplemente, de nuevo una vez más a vosotros daros las gracias por todo el cariño que nos demostráis, por todos esos comentarios que nos hacéis, por todas vuestras valoraciones que me consta que también nos hacéis. Y bueno, un último recordatorio, a ver, si todavía no habéis elegido los regalos para estas fiestas, como ya os decía al empezar el episodio, yo os propongo alguna cosa diferente, ¿no? Una tarjeta de regalo canjeable por un taller de fotografía conmigo o, por qué no, una de mis fotografías impresas en papel de alta calidad. Cualquiera de esas opciones están a vuestra disposición. Os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Nada más, nos escuchamos en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Que paséis buenos días de fiesta, buenas fotos y hasta pronto. Muchas gracias.